Ok, en esta oportunidad seguiremos con la serie de videos respecto a circuitos realimentados. En la primera parte vimos dos propiedades básicas o dos bondades que tienen los circuitos microelectrónicos realimentados, ¿no? La primera era insensibilidad de la ganancia, ¿no? Y en el que el circuito de lazo cerrado mejoraba los cambios que se daban al circuito de lazo abierto influían menos en el circuito de lazo cerrado, ¿no? Eso es la insensibilidad de la ganancia, ¿no? Los parámetros que se pueden cambiar en el circuito no afectan a la ganancia, ¿no? En un factor de uno más a beta, ¿no? Se reducía la sensibilidad en un factor de uno más a beta gracias a la realimentación. También hay que recordar que vimos el aumento del ancho de banda, ¿no? En el que el ancho de banda aumentaba en un factor eh, de uno más a beta, ¿no? Y hay que recordar también que a uno más a beta le llamábamos la cantidad de realimentación del circuito, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a ver son dos propiedades más. La primera propiedad que nos quedó pendiente, la tercera propiedad que nos quedó pendiente, era la reducción de ruido, ¿no? Y por ejemplo, vamos a plantear un circuito básico con una entrada ABS de señal y yo le voy a agregar una fuente de ruido BN de cualquier naturaleza y voy a tener acá una etapa A1 de amplificación y una salida BO, ¿no? Un amplificador básico sin realimentación, desde el lazo abierto, ¿no? En el que se tiene una fuente de señal y una fuente de ruido. Ahora voy a utilizar el parámetro que es muy común en señales, la distorsión o la relación señal a ruido, signal to noise. Esta relación se define como el cociente de la fuente entre la fuente de ruido, ¿no? Bueno, podemos ver que esta relación señal a ruido es Bs entre Bn. Tenemos una primera relación señal a ruido, ¿no? Yo voy a ponerle la relación signal to noise eh, open loop o de lazo abierto. Ahora, no todos los circuitos pueden mejorar su relación a señal a ruido con realimentación. Ojo, hay que notar que lo que nosotros queremos es aumentar la relación señal a ruido, ¿no? Queremos decir que la relación señal a ruido de closed loop o de lazo cerrado sea mayor que la relación señal a ruido de open loop, ¿no? Pero no todos los circuitos cumplen esta condición, no todos los circuitos se les puede aplicar una realimentación y que cumpla esa condición. ¿Qué características tiene que tener el circuito? Ya. Entonces, esto solo es posible si que al circuito se le puede agregar una etapa previa de amplificación, por ejemplo, A2, y ojo, que el circuito, que esta etapa previa no tenga, o que esta etapa previa sea libre de ruido, o que tenga un bajo nivel de ruido, ¿no? O sea, se puede aplicar esto si la etapa A2 es libre de ruido, ¿no? Es libre de ruido. Tiene que cumplirse esta condición. Tienes que aplicarlo en etapa previa al circuito que sea libre de ruido. Solo así se puede mejorar la relación señal a ruido con la realimentación. Ok, entonces si le aplico una etapa previa, digamos que en condiciones ideales es libre de ruido, ¿no? Que eso no, bueno, en condiciones reales no se puede porque siempre va a tener eh, algún nivel de ruido, de interferencia, pero tiene que tener al menos menos ruido que la etapa 1, ¿no? De nada te sirve aplicarle una etapa previa si es que la etapa previa tiene incluso aún mayor ruido, ¿no? Lo que te va a producir mayor ruido. No tiene sentido. Entonces tienes que aplicarle una etapa A2 que sea casi libre de ruido. Solo así se puede mejorar la relación señal a ruido. Bien, ¿y cómo así? A ver, planteamos el circuito 2 con una fuente de alimentación BS, una etapa previa, como había mencionado, voy a ponerla por acá, A2, y por acá te pongo la misma fuente de ruido, BN. Por acá te pongo la etapa de amplificación inicial A1 y por acá simplemente pondré la salida BO. Entonces, este circuito lo voy a realimentar. Bueno, tenemos que notar que la etapa previa 2 no introduce un ruido, no introduce otra fuente de ruido, BN, ¿no? Es libre de ruido.
Y por acá tengo el menos más veo beta, ¿no? La mezcla, ¿no? Ya habíamos hablado de la mezcla y la muestra en el video anterior, ¿no? Y listo. Entonces esta etapa BN, bueno, esta era la fuente inicial de ruido BN y yo le he aplicado una etapa previa 2 a todo el circuito. Entonces, ¿cómo me queda la ganancia VO entre BS? Bueno, la relación de ganancia me queda de la siguiente forma. Y como ya si ustedes están llevando circuitos microelectrónicos, ¿no? Análisis y diseño de circuitos microelectrónicos, se supone que ya han pasado por los cursos previos de circuitos eléctricos, ¿no? Análisis de circuitos eléctricos 1 o análisis de circuitos eléctricos 2, como sea que se llame el curso que ya han pasado, ¿no? Se supone. Y en esos cursos se ven algunos teoremas respecto a los circuitos eléctricos que voy a aplicar en esta oportunidad, como es el teorema de la superposición, en el que la ganancia es igual a la ganancia de cada fuente, la contribución de las ganancias de cada fuente. Entonces, para hallar la ganancia total VO entre BS, eh, perdón, la salida VO, y voy a hallar la ganancia de cada fuente, ¿no? La contribución de cada fuente, tanto de BS como BN. Tengo dos fuentes, una de ruido y otra de señal. Y bueno, por el teorema de superposición, para llegar a la ganancia de BS, tengo que apagar la fuente BN, ¿no? La cortocircuito. Si yo la cortocircuito, la ganancia de la fuente BS sería de la siguiente forma, ¿no? A2 por A1 sobre 1 más A2 por A1 beta por BS. Ya, a continuación también hallo la cortocircuito, la fuente BS y hallo la ganancia de la fuente de ruido BN, que en este caso sería solamente A1, ¿no? Porque solo queda eh, una ganancia lineal, digamos, A1, y en el lazo de realimentación me queda todo esto, A2 y beta en cascada, ¿no? Entonces sobre 1 más A2 A1 beta, ¿no? Obviamente por BN. Listo, entonces acá tengo finalmente en esta ecuación a cuánto equivale la salida BO, ¿no? Y vemos que la contribución del ruido es un factor A2 menos que la contribución de la fuente de señal A2, perdón, que la fuente de señal BS. Entonces la relación señal a ruido, signal to noise, de closed loop es BN, BS entre BN, perdón, por A2, ¿no? Ya que la contribución de la señal se hace a 2 veces más grande que la contribución del ruido BN, ¿no? Entonces se puede observar que se ha mejorado la relación señal a ruido en un factor de A2, que justamente era la ganancia de la etapa previa que tú le has puesto, ¿no? Que tú le has incluido, ¿no? O sea que tú le incluyes una etapa previa y en ese factor de la ganancia de esa etapa previa va a mejorar el ruido. O se va a reducir, ¿no? De esa forma puedes tú reducir el ruido, ¿no? Dependiendo de la ganancia de la etapa previa, ¿no? Si tú tienes una ganancia de la etapa previa muy grande, entonces el ruido se va a hacer casi nulo, ¿no? Listo. Esta es la tercera propiedad que quería mostrarles, ¿no? Ahora voy a borrar todo esto para hablarles de una propiedad más. La cuarta propiedad y la última propiedad que vamos a hablar el día de hoy, o en este video, eh, va a ser la reducción de la distorsión no lineal. Reducción de la distorsión no lineal. ¿Cómo así? ¿Cómo se mejora la distorsión no lineal? Ya, imaginemos que tengo, bueno, la no linealidad, bueno, para hablar de la no linealidad primero tenemos que hablar de qué es una relación lineal, ¿no? Una relación lineal se puede definir así. Por ejemplo, yo tengo una salida BO, tengo una ganancia A y tengo la entrada BS, ¿no? Si ya es cualquier número, entonces si ya es cualquier número, eh, ponte 10, 100, 1000, menos 1000 y no depende de BS ni de BO, entonces se puede decir que esto de acá es una relación lineal, ¿no? Esto es lo que se quiere en los amplificadores, ¿no? Que la relación sea lineal, ¿no? Para tú poder trabajar tanto con la entrada como la salida, ¿no? Que sea predecible cuánto es que va a aumentar la amplificación, ¿no? Porque al final BS y BO serán señales, ¿no? Y si tú, por ejemplo, le pones esta relación A que depende de, por ejemplo aquí,
una relación no lineal en el que A depende de BS o de BO por BS, entonces esta relación de acá, esta relación no lineal de acá, lo que va a dar es que cuando tú a la entrada le agregues una señal, digamos, senoidal, en el BO no te va a salir la misma señal, no te va a salir una señal deformada, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere, ¿no? Lo que se quiere es que la misma señal que le pongas en la entrada te dé en la salida, ¿no? Por eso es que se buscan relaciones lineales. Solamente amplificaciones, ¿no? Solamente amplificaciones, ¿no? Que sean números reales, ¿no? 100, 1000 o incluso negativos, ¿no? Incluso negativos en los que la señal se invierte, ¿no? Pero al final siempre se va a querer una copia de la misma señal en la salida, ¿no? Ya sea amplificada o reducida. Entonces, eh, hay circuitos, obviamente, eh, que son no lineales, ¿no? Casi todos los circuitos son no lineales, ¿no? Los que usan transistores, por ejemplo, son no lineales, pero tienen cierto grado de, bueno, se les agrega cierto grado de linealidad, respetando ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí una gráfica de la salida versus la entrada, y te voy a graficar acá una función no lineal. Por ejemplo, esta sería lineal, pero si yo le agrego esta pendiente, por ejemplo, de aquí, perdón, esta pendiente que voy a dibujar por este lado, de rojo, es un lineal, ¿no? Es una dependencia lineal de BO y BS. Pero ¿qué pasa si yo le agrego otra pendiente así? Entonces ya es no lineal, ¿no? Porque ya eh, la relación cambia, ¿no? Entonces es no lineal esta función. Ya la relación cambia, no es nada más un número constante que depende de BO y BS, ¿no? Sino que cambia, ¿no? En cierto punto, la pendiente. Entonces, agregando realimentación, puedo hacer que esta dependencia sea más lineal, como así. Por ejemplo, yo digo que esta primera pendiente tiene, digamos, eh, es una pendiente, digamos, de 100, ¿no? De 100. Si esta es una pendiente de 100, entonces ya, digamos de 1000. Y la segunda que sea de 100, ¿no? Porque es menos empinada. Listo. ¿No? Entonces, si primero tengo una ganancia de 100 y después tengo una ganancia de 1000, y yo le aplico realimentación, por ejemplo, con un factor de realimentación beta de 0,01, ¿a qué va a ser en qué va a cambiar las pendientes? Por ejemplo, la primera pendiente, la primera ganancia de 1000, cambiaría así, ¿no? Voy a ponerle A1', ¿no? Bueno, vamos a poner acá primero, comenzando a definir que A1, la primera pendiente es 1000, y la segunda pendiente A2 es 100. Entonces A1' con realimentación en lazo cerrado sería 1000 sobre 1 más A beta, ¿no? Sobre 1 más 1000 por 0,01, ¿no? Yo lo pongo acá rápidamente y A1' me sale aproximadamente 90,09 o 90,9, ¿no? 90,9. Listo, ya tengo A1'. Ya tengo A1', ¿no? A1' es, eh, como ya mencionado, 90,9. Y bueno, igual, de la misma manera calculo A2'. A2' estaría dado por la relación 100 sobre 1 más A beta, 1 más 100 por beta, 0,01. Entonces A2' vendría a ser aproximadamente 50, ¿no? Entonces ya tengo A2'. Con A2' 50 y A1', 90,9, ¿no? Listo. Entonces la ganancia 1 queda reducida a 90,9 y la ganancia 2 a 50. Entonces yo voy a ver que la curva BO' sobre BS', ¿no? Va a ser de la siguiente forma, ¿no? 90,9 más o menos es una pendiente así, ¿no? Y 50 más o menos así, ¿no? Aproximadamente. A ver, pongámosle, como este es más empinado, vamos a hacerlo así. Este tiene que ser menos empinado, así. Y A2' vendría a ser otra pendiente así. ¿No? Podemos ver y comparar, ¿no? Vamos a comparar. Bueno, la primera pendiente A1' era 90,9 y la segunda era 50, ¿no? Eh, Vamos a comparar entre estos dos gráficos. Como se dan cuenta, ¿cuál se parece más a una función lineal? El segundo, ¿no? Con realimentación, ¿no? Este es el gráfico de Open Loop
o de lazo abierto, y este es el de closed loop o de lazo cerrado. Entonces, en el closed loop podemos ver que hay una mejora, ¿no?, en la relación no lineal, ¿no? ¿Es menos no lineal o más lineal, ¿no? Bueno, así más o menos lo expresa el libro, ¿no? Recuerden que yo para esto estoy utilizando el libro de circuitos microelectrónicos de Cedra, es en el que pueden consultar, y así se llama el libro, Circuitos microelectrónicos de Adel Cedra y Smith. O también pueden consultar el libro de Fundamentos de Circuitos Microelectrónicos de Razavi, ¿no? Esos son los dos libros en los que me baso para hacer toda esta teoría, ¿no? Bueno, bueno, hasta ahí podemos decir que hemos culminado con las 4 propiedades básicas de los circuitos realimentados, ¿no? Y haciendo un pequeño resumen, vamos a comentar un poco las propiedades básicas. Bueno, la primera que hemos comentado en el video anterior era insensibilidad de la ganancia, ¿no? La insensibilidad. La segunda propiedad que comentamos en el video anterior también fue el aumento del ancho de banda, ¿no? El aumento del ancho de banda, en el que el ancho de banda aumentaba en un factor de 1 más a beta, ¿no?, por WP, que era el polo dominante. Y la insensibilidad de ganancia igual disminuía en un factor de 1 más a beta, ¿no? La insensibilidad quedaba así, insensibilidad sobre 1 más a beta, ¿no? Eso también lo demostramos en el video, en el video anterior, ¿no? Bueno, ahora hemos visto también la reducción de señal de ruido, ¿no? El aumento, perdón, de la relación señal de ruido, ¿no? El final en el que la salida veo me quedaba A1 por A2, que era el circuito previo por el circuito básico, sobre 1 más beta A1 por A2. Esto era la ganancia de la fuente de señal más A1 sobre 1 más beta A1 por A2 y la ganancia del ruido, ¿no? En el que la relación señal a ruido mejora en un factor de A2, que es la ganancia del circuito del amplificador previo, ¿no?, el que tú le estás agregando. A2 Signal to Noise Open Loop, ¿no? Listo. Y una cuarta propiedad que hemos visto es es la reducción de la distorsión no lineal, ¿no? O la linealidad, vamos a ponerla entonces, en todo caso. Mejora de la linealidad. Listo, estas son las 4 propiedades básicas que hemos visto hasta ahora, y en el siguiente video veremos las 4 topologías básicas de los circuitos realimentados, ¿no?, y sus bondades. Bueno, hasta una próxima oportunidad.